En el profundo y solemne palacio imperial de la dinastía Tang, Li Longji se reunió en secreto con sus subordinados más cercanos para hablar del delicado estado de salud de la emperatriz Wu. Todos observaban que la soberana, que durante décadas había gobernado el imperio con mano firme, se debilitaba día tras día. Entre murmullos discretos, ambos compartían una profunda preocupación. Si la emperatriz emitía un nuevo edicto imperial en sus últimos días, el puesto del príncipe heredero volvería a quedar en entredicho, y la lucha por el trono estallaría de nuevo en la corte. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, el ambicioso Wu Sanxi conversaba seriamente con su hijo, repasando los viejos lazos sentimentales y los episodios pasados entre San Wang Waner y el antiguo príncipe Li Xian. Wu Sanxi albergaba desde hacía mucho tiempo una ansia desmedida por ocupar el trono imperial y gobernar el reino, pero él y su hijo eran plenamente conscientes de su mayor debilidad. Carecían por completo del control de las tropas militares que permanecían leales a la familia real Li, un poder fundamental para ganar la disputa por el poder. Por otro lado, los hermanos Tang, los favoritos más cercanos a la emperatriz Wu, vivían sumidos en una angustia constante y un miedo profundo. Sabían perfectamente que su estatus privilegiado en el palacio dependía exclusivamente del favor de la soberana anciana. Tenían claro que en el momento en que la emperatriz falleciera, no tendrían ninguna protección y terminarían muriendo de forma violenta. Pasaban noches enteras debatiendo sobre el futuro testamento imperial y las consecuencias que les esperaban. Si el príncipe Li Xian ascendía legítimamente al trono tras la muerte de Wu Zetian, su final sería desastroso. Después de todo, habían sido ellos dos quienes, en el pasado, tramaron un complot cruel que causó la muerte de los dos hijos pequeños de la princesa consorte del príncipe, un pecado imperdonable para la familia heredera. Un día el joven príncipe Zhao y la princesa Yontai, que transitaban por los jardines imperiales, hablaron en voz baja sobre los hermanos Tang. Se burlaron discretamente de ellos, afirmando que no eran más que simples favoritos masculinos, que solo sabían valerse de su apariencia hermosa y halagos para ganarse el favor de la soberana y disfrutar de privilegios inmerecidos en la corte. Desgraciadamente sus palabras fueron escuchadas accidentalmente por los propios hermanos Tang, que pasaban por allí en ese momento. Desde ese instante guardaron un rencor amargo y una profunda hostilidad contra los dos jóvenes príncipes. Esa misma noche, mientras atendían personalmente a la emperatriz Wu en su estancia real, los hermanos aprovecharon la oportunidad para lanzar una calumnia maliciosa. Inventaron que el príncipe Zhao y la princesa Yontai difamaban secretamente a la soberana, acusándola de llenar el palacio imperial de amantes varones y perturbar el orden del harán palaciego. Al escuchar estas falsas acusaciones, la emperatriz Wu se enfureció de forma incontenible y dictaminó de inmediato la ejecución de los dos hermanos reales. Al enterarse de la noticia, el príncipe heredero y su esposa se arrodillaron desesperadamente ante la soberana, suplicando con lágrimas en los ojos que perdonara la vida de sus hijos. Conmovida por sus súplicas, la emperatriz empezó a dudar y casi cambió su decisión. Sin embargo, los astutos hermanos Tang intervinieron rápidamente para insistir que la palabra del soberano es sagrada e irrevocable, que no podía haber vacilaciones en los decretos imperiales. Finalmente, los dos jóvenes príncipes fueron ejecutados sin piedad. Este trágico episodio quedó grabado para siempre en la mente de los hermanos Tang. Sabían con total certeza que no tendrían un final feliz, sin importar quién ganara la lucha por el trono. Si Li Xian reinaba, buscaría venganza por la muerte de sus hijos; si Wu Sanxi usurpaba el poder, también los culparía por la desgracia de sus sobrinos. Atrapados entre dos destinos fatales, los hermanos vivían aterrorizados, completamente perdidos y sin saber qué camino tomar para salvar sus vidas. En medio de la tensión general que reinaba en el palacio, ocurrían episodios más tranquilos entre los sirvientes y los jóvenes de la corte. La pequeña Lin Zhen se encontró un día con el joven eunuco Xiaoma en los jardines del palacio y le rogó que se quedara a jugar con ella al juego de saltar piedras sobre el agua del estanque. Mientras jugaban alegremente, entablaron una conversación casual y hablaron de la joven sirvienta Mengli. Xiaoma le contó a Lin Zhen que Mengli había sido asignada al pabellón Meiwan, donde debía cumplir el pesado trabajo de secar los libros antiguos bajo el sol todos los días. Al enterarse de esto, Meng Fan sintió una gran inquietud. Recordó los numerosos casos de sirvientas que habían desaparecido misteriosamente en el palacio en los últimos años, sin dejar rastro ni explicación alguna. Temía profundamente que Mengli, obligada a trabajar en un lugar apartado, pudiera sufrir alguna desgracia terrible o correr un peligro inminente. Por ello, prometió firmemente que idearía un plan para sacar a Mengli de ese destino difícil y peligroso. En aquel momento el palacio necesitaba confeccionar ropa de invierno para los miembros de la corte y los sirvientes. Aprovechando esta necesidad, Meng Fan convenció hábilmente a la señora Zhang, la encargada principal de los talleres textiles imperiales, para que solicitara oficialmente el traslado de Mengli a su equipo de costura, con el pretexto de acelerar la confección de las ropas de invierno. Sin embargo, antes de que la solicitud fuera aprobada, Mengli, que no quería soportar el aburrido y agotador trabajo de secar libros, se había herido deliberadamente el brazo para evadirse de esa tarea. Más tarde, Meng Fan comentó todo este asunto con su hermana Meng Fu, y durante su charla, las palabras y la situación actual le trajeron a la memoria un viejo suceso olvidado de sus primeros días en el palacio. Cuando Meng Fan acababa de ingresar al palacio como una sirvienta joven e inexperta,
la tía Xiuyue, una sirvienta veterana, la llevó a un palacio oscuro y apartado del resto de las residencias imperiales para que cumpliera sus funciones allí. Antes de dejarla trabajar, la tía Xiuyue le dio un consejo estricto y sincero: en el palacio, debía hablar lo menos posible, dedicarse solo a sus tareas, no dejarse llevar por la curiosidad y nunca meterse en asuntos ajenos. Meng Fan descubrió pronto que aquel sombrío recinto era la residencia donde vivían la princesa Anle, el príncipe heredero y su esposa. Era un lugar totalmente distinto al resto del palacio, la vida allí era rutinaria, monótona y no cambiaba nunca. Además, todo el palacio estaba rodeado y cubierto con telas negras, pues la emperatriz Wu odiaba ver a esos miembros de la familia real y prefería mantenerlos apartados de su vista. Los días repetitivos y la soledad del lugar agobiaban profundamente a la joven princesa Anle, que se sentía cansada y desanimada por esa vida confinada. Por eso se encariñó rápidamente con Meng Fan, que tenía la misma edad que ella y poseía un carácter alegre, vivo y animado. Pronto Meng Fan fue asignada para atender a la séptima señorita, la princesa Anle. Las dos niñas pasaban todo el día jugando y conversando juntas con gran alegría, y su buena convivencia reconfortaba mucho al príncipe heredero y su esposa, que vivían también confinados y tristes en aquel palacio oscuro. Durante sus primeros meses en el palacio, la tía Wizi, otra sirvienta mayor y prudente, le dio a Meng Fan una advertencia crucial para sobrevivir en la corte. Le explicó que en el palacio imperial, cada persona tenía un estatus definido e inviolable. Debía conocer bien su lugar, no intervenir en asuntos que no le correspondían y nunca entablar vínculos demasiado estrechos con nadie. La cercanía excesiva en el palacio, le advirtió, podía atraer celos, sospechas y, en el peor de los casos, costarle la vida. A pesar de esta advertencia, un día la princesa Anle, aburrida de la reclusión, convenció a Meng Fan de salir secretamente del palacio cubierto de telas negras para pasear por los alrededores. La joven Meng Fan, aunque sabía que era una imprudencia, no pudo resistir la tentación. Las dos jóvenes caminaron juntas hasta un bosque tranquilo situado a orillas del lago imperial. Esa noche la luna brillaba con mucha claridad en el cielo oscuro, y una brisa fresca y suave soplaba entre los árboles. Lejos de la rigidez y la opresión del palacio, las dos chicas se relajaron por completo. Se sentaron juntas y se contaron mutuamente sus penas, sus sueños y sus preocupaciones más profundas, compartiendo un momento de sinceridad y felicidad que rara vez vivían en el confinado palacio. Fue un instante de paz y complicidad que ambas recordarían por mucho tiempo. Poco después el eunuco Xiaoma volvió a hablar con Meng Fan sobre el difícil destino de Mengli. Después de pensar y deliberar juntas durante mucho tiempo, los dos decidieron buscar la ayuda de Lin Zhen, que gozaba de un favor inmenso y único ante la emperatriz Wu, para que intercediera en favor de Mengli y lograra liberarla de su duro trabajo en el pabellón Meiwan. Para convencer a la niña Lin Zhen, la tentaron con nuevos juguetes para jugar a saltar piedras sobre el agua, su pasatiempo favorito. Finalmente Lin Zhen aceptó encantada ayudarlos. Con el fin de costear estos juguetes y lograr la ayuda de la niña, tanto el eunuco Xiaoma como las dos hermanas Meng gastaron todo el dinero que habían ahorrado durante mucho tiempo. Mientras estos pequeños sucesos ocurrían entre los jóvenes sirvientes, la situación política de la corte seguía siendo extremadamente compleja y tensa. Sangwan Waner, la mujer más inteligente y perspicaz de la corte, pasaba gran parte de sus noches jugando al ajedrez completamente sola. Tenía una habilidad extraordinaria. Podía mover piezas simultáneamente en dos tableros distintos, simulando 4 bandos en conflicto al mismo tiempo. Las posiciones enfrentadas, las estrategias ocultas y los movimientos calculados del tablero reflejaban de forma perfecta la intrincada lucha de poder que vivía la corte en aquel momento. Mientras jugaba, Sangwan Waner cerraba los ojos y recordaba los momentos tranquilos que había pasado a solas con la emperatriz Wu en años pasados. Sumida en profundas cavilaciones, analizaba la situación política actual. Las distintas facciones competían por el poder, los intereses se cruzaban y se contraponían, y el panorama era tan complejo que era imposible prever con claridad cuál sería el desenlace final de la disputa por el trono. Al mismo tiempo, la princesa Taiping también pasaba sus días meditando seriamente las palabras que la emperatriz Wu le había dicho tiempo atrás. Nunca pudo olvidar la trágica muerte de su amado Xue Shao. Aunque no albergaba un deseo directo de venganza, entendía perfectamente la causa de su desgracia. En aquel entonces, carecía de poder e influencia suficientes para proteger a la persona que más amaba, permitiendo que fuera falsamente acusado y condenado a muerte injustamente. Desde entonces, la princesa Taiping se juró a sí misma que nunca volvería a ser débil. Comprendió que solo alcanzando el poder más alto y más valioso de todo el imperio podría tener el control absoluto de su destino y ser invencible. Sabía que su talento y su influencia aún no eran comparables con los de la emperatriz Wu, que había gobernado el reino durante décadas. Pero tenía un plan ambicioso. No quería ser emperatriz por sí misma, sino crear un emperador a su medida, depositar todas sus esperanzas y recursos en esa figura, y convertirlo en su mayor baza para dominar la política imperial. En medio de estas tensas maquinaciones políticas, se extendió rápidamente el rumor de que la princesa Taiping había sido envenenada en su propia mansión. Li Longji y su padre, al enterarse de la noticia, cayeron en una gran preocupación y desconfianza.
Sospechaban que la supuesta enfermedad por envenenamiento podía ser una trampa mortal, preparada para atraerlos y asesinarlos. Sin embargo, como miembros de la familia real, no tenían ninguna excusa válida para negarse a ir a visitarla, por lo que tuvieron que partir obligatoriamente. Durante el trayecto en su carruaje imperial, padre e hijo conversaron sobre la feroz lucha por el trono que sacudía todo el reino. Coincidieron en que cualquiera de las facciones políticas en disputa podría haber tramado el envenenamiento y la trampa contra la familia real. Justo en medio del camino, su carruaje fue emboscado repentinamente por un grupo de asesinos armados. Los atacantes afirmaban pertenecer al séquito personal de la princesa Taiping. Se desató un combate feroz y caótico. En la lucha, el padre de Lilongji resultó gravemente herido. Sin tiempo para reaccionar ni defenderse adecuadamente, los dos hermanos, junto a su padre herido, huyeron apresuradamente del lugar para salvar sus vidas. Tras este peligroso episodio, la princesa consorte del príncipe albergó una sospecha firme y profunda. Estaba convencida de que todo el complot del envenenamiento de Taiping había sido orquestado secretamente por la emperatriz Wu. Los años de injusticias, miedos y pérdidas habían acumulado un rencor indestructible en su corazón. No podía borrar de su mente la escena más cruel de su vida, haber presenciado con sus propios ojos cómo sus dos hijos pequeños eran obligados a beber vino envenenado, muriendo trágicamente ante su mirada impotente. Ese dolor y esa humillación la acompañaban cada día, y se juró solemnemente a sí misma que tarde o temprano cobraría una venganza justa por esa terrible tragedia familiar.